Pastor nos dijo que este verano vamos a tratar de un tema que es el verano de la fe. Amén. Entonces vamos a desarrollar un mensaje que habla sobre ese tema. Hay muchas situaciones en la vida de todas las personas en ciertos momentos que nos superan. Superan la capacidad de las personas para poder actuar, supera sus fuerzas, supera su economía, supera todo lo que humanamente podemos hacer y llegamos a un punto en el que decimos, ¿qué hago en esta situación? O sea, no sé qué hacer. Tal vez buscamos ayuda de otras personas, acudimos a nuestras capacidades, pero llega un momento en el que tenemos que renunciar a todo y decir, definitivamente no puedo. Entonces, cuando hablamos de fe, hablamos de confianza en Dios. Hablamos de que Dios puede hacer cosas por nosotros en esas circunstancias que nosotros humanamente no podemos hacer. Entonces vamos a tratar un tema que habla de la confianza de Dios, pero lo he titulado Dios cumplirá lo que Él dijo. Amén. Dios cumplirá lo que Él dijo. Perdón, estoy seco. Bueno, entonces, ¿cuál es el título? Lo que Él dijo. Amén. Entonces, hay una historia que dice así. Dice, la vendedora de flores. A tus hermanas les encanta lo que les contaste en la carta fechada en Londres el día 12 de noviembre de 1989. Esa carta contenía las felicitaciones a mamá por su cumpleaños y decía, entre otras cosas, decía esto: la vendedora de flores sonreía, su arrugado rostro resplandecía de gozo. Por impulso tomé una de las flores. Se ve usted muy feliz esta mañana, le dije. Claro, exclamó, sobran los motivos. Aquella mujer vestida tan pobremente y se veía tan frágil que su actitud me intrigó. Sobrelleva sus problemas admirablemente, la elogié. Ella me explicó entonces, cuando crucificaron a Cristo, el Viernes Santo fue el día más triste de toda la historia, pero 3 días después resucitó y por eso yo he aprendido a esperar. 3 días siempre que algo me aflige. Las cosas siempre se arreglarán de una o de otra manera en ese tiempo. Seguía sonriendo al despedirse de mí y sus palabras me vienen a la mente cada vez que estoy en dificultades. Hay que esperar al tercer día. Entonces, claro, hay momentos en la vida en los que estamos en una situación tan difícil que nosotros lo único que vemos es el problema, lo único que vemos es la dificultad y decimos, definitivamente no sé cómo se va a resolver esto. Pero esta mujer decía que ella tenía como esperanza ese tercer día de lo que pasó con el Señor Jesucristo. Ella dijo, llegará un momento que por más fatal de que todo esté a nuestro alrededor, pasará algo que nos va a permitir tener una solución al problema. Entonces, el apóstol Pablo dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, 1 de Tesalonicenses 5, 24. Es un versículo muy corto y no lo podemos aprender. Dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y esto lo está diciendo el apóstol Pablo. A ver, ¿cuántos creemos que el apóstol Pablo es una voz autorizada para decir esto? O sea, Dios prometió algo y Dios lo va a cumplir. Entonces, tendremos que ver que el apóstol Pablo es una voz 100% autorizada para esto.
Hay una porción de la escritura en la que el apóstol Pablo tiene que decir, miren, yo he sufrido azotes. Le daban siempre 39, porque si le daban 40 nunca más en la vida le podían dar otros azotes. Entonces le daban 39, lo volvían la espalda a pedazos, y otra vez cuando volviera a predicar el evangelio, decía, una vez sufrió apedreamiento, y lo apedrearon hasta el punto en que las personas que lo estaban apedreando creyeron que lo habían matado. Entonces lo dejaron ahí tirado, y cuando llegaron los hermanos de la iglesia y lo vieron tendido, lo recogieron y se salvó. Pero mire, sufrió cárcel, pero no cualquier encarcelamiento, encarcelamientos con el cepo, en una madera así con la cabeza pisada, encadenado, en el lugar más recóndito de la cárcel. También sufrió naufragios, es decir, en alta mar colapsó el barco y a ver qué va a pasar. O sea, pero el apóstol tenía un propósito. El propósito era que Dios le había dicho que él estaba para compartir el mensaje a los gentiles. ¿Por qué? Porque el mensaje del evangelio llegó a un territorio en el que todos eran judíos. Todos conocían al Dios de Israel. Entonces, claro, era muy fácil pensar que el mensaje del evangelio era solo para ellos. Pero el apóstol Pablo, cuando Dios le habló, le dijo, mire, hay personas que no son judías, que están en otras partes del mundo, y también para ellos es este mensaje. Entonces, claro, cuando el mensaje empieza el apóstol Pablo a predicarlo, resulta que él lo empieza a predicar en un entorno judío y empieza a generar caos. Porque todas las costumbres que ellos tenían eran confrontadas por el mensaje del evangelio. O sea, ya no era ir a un templo a hacer culto como lo hacían ellos para hacer un sacrificio humano, sino que Pablo decía, el sacrificio ya se hizo, era el sacrificio perfecto, ya uno lo cumplió. Y decía, pero ¿cómo se va a tirar las tradiciones de 6,000 años? Entonces, ¿qué pasó? Como el apóstol Pablo estaba predicando eso, lo capturaron y lo metieron a la cárcel. Entonces vamos a ver una historia que se desarrolla de la que podemos ver que el apóstol Pablo es una voz autorizada para podernos decir, mire, si Dios dijo que usted va a hacer algo, si Dios dijo que va a cumplir un propósito, no importa lo que pase, ese propósito se va a cumplir. Entonces, esta historia se desarrolla en una ciudad e inicia en una ciudad que se llama Cesarea. Resulta que el apóstol Pablo está preso en esa ciudad por 2 años. Y entonces él es enfrentado al gobernador de la ciudad y le dicen, mire, este hombre lo traemos porque es un alborotador, porque está dañando nuestras tradiciones. Y él lo escucha, lo llevan al rey también, al rey Agripa, y ellos se ponen de acuerdo y dicen, yo no veo por qué razón este hombre tenga que estar preso. O sea, este hombre no está haciendo nada malo, está compartiendo un mensaje. Ya si el mensaje tiene repercusiones, eso es decisión de cada persona. Entonces lo iban a dejar en libertad, pero los líderes judíos decían, no, ese hombre no puede estar libre. Entonces, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Muy inteligentemente dijo, voy a hacer un recurso de apelación, o sea, un recurso de alzada. Quiere decir que un superior de la persona que atendió el caso iba a conocer para dar una solución definitiva. O sea, él no se conformó con que el gobernante o el rey dijeran, sí, no vemos por qué estés preso, pero te tienes que quedar ahí porque ellos quieren. Él dijo, no, yo voy a estar en libertad, bueno, que conozcan mi caso y que sea lo que Dios quiera. Entonces resulta que él hace esa solicitud de apelación y le dicen, bueno, la apelación la va a resolver el emperador. Pero había un grave problema, que el emperador estaba en Roma y él estaba en Cesarea. Entonces, había que hacer un viaje desde el Asia Menor, pasar por todo el Asia Menor y llegar a Europa para ir a Roma a presentarse en el emperador. Resulta que, bueno, en ese tiempo no había GPS, entonces, claro, el viaje se pudo, el mapa muestra una curva de esta manera. Aquí estaba Cesarea, una curva así, y por allá estaba
Roma. Entonces resulta que ellos toman una embarcación que venía de Egipto, de Alejandría, y dan toda la curva por el Asia Menor para poder ir a Roma. ¿Por qué lo hacían de esa manera? Pues porque como no había GPS, ellos no tenían la forma de saber de que si cruzaban de Alejandría de manera diagonal podían llegar a la parte sur de Italia, no lo sabían. Entonces, ¿qué les tocaba hacer? Ir por todas las ciudades rodeando las costas y se iban ubicando. Estamos en esta ciudad, pasamos a la siguiente, iban bordeando así. Resulta que el apóstol Pablo capturado, el gran apóstol Pablo capturado, iba en un viaje internacional de presos. ¿Sabe cuántas personas iban con él? 276 personas, entre presos y también militares que los iban custodiando. Pero ¿sabe quién también iba ahí? Iba un hermano de la iglesia que se llamaba Lucas, el que escribió el Evangelio de Lucas y también escribió Hechos. Entonces, claro, Lucas, la historia que vamos a contar o que estamos contando, Lucas la cuenta en primera persona. Entonces Lucas empieza a decir, pasamos de esta ciudad a esta ciudad, después llegamos a esta ciudad, empieza a contar todo el recorrido del viaje, porque ese viaje estaba presupuestado para que durara 3 meses, pero eso duró. Empezó en el otoño, les tocó pasar el invierno en otro lugar y llegaron en primavera a Roma. Entonces fue un viaje larguísimo. Pero resulta que ellos llegaron a un lugar y empezaron a vivir dificultades con el viento. Acuérdense que los barcos en ese entonces no eran como los de ahora que tenían un motor propulsado superpoderoso, nada, eran barcos de vela y también tenían remos. Pero resulta que este era un barco gigante porque este barco llevaba una provisión de trigo desde Alejandría hasta Roma. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estaban llegando a cierta ciudad, empieza el viento a golpear la nave muy fuerte y entonces ellos dicen que empiezan a andar contra el viento, o sea, muy difícil, se tardaban mucho. Entonces lograron llegar a un lugar que se llamaba Buenos Puertos. Entonces escuchen que el apóstol Pablo les dice al capitán de la nave, al dueño de la nave y al centurión, que era el comandante de todos los soldados que los custodiaban, les dijo, miren, es muy difícil que nosotros continuemos, el viento está en nuestra contra y es muy probable que hayan pérdidas de vida y pérdidas de la nave si nosotros continuamos. Entonces ellos dicen, no, el dueño de la nave y el capitán le dijeron al centurión, podemos continuar porque el viento que viene es un viento suave. Resulta que Dios siempre a sus hijos les dice, cuando están conectados con Él, Dios siempre les anticipa las cosas. El pastor siempre que me habla de algo malo o de alguna situación que es complicada de manejar, siempre me dice, pues yo ya lo sabía, porque el Señor ya me lo había dicho. Bueno, y es verdad, a veces Dios lo va preparando a uno para cuando llega ese momento difícil. Entonces el apóstol Pablo, Dios le hizo entender que no debían salir de ahí. Pero entonces el capitán de la nave dijo, no, es que pasar el invierno en ese puerto tan pequeño, ese puerto tan incómodo, vámonos para Fenicia, que era ahí cerquita, vámonos a Fenicia, ahí hay un puerto grande, pasamos todo el invierno y ya después seguimos el viaje. Resulta que claro, cuando iniciaron el viento era un viento suave, pero ya el apóstol les había dicho, mire, cuidado, se va a perder la nave, incluso podemos perder la vida, pero el viento en ese momento era suave. Entonces, claro, ¿quién le va a creer? Pablo no era marinero. Entonces, cuando iniciaron el viaje, resulta que hubo un momento en el que empezó un viento tan fuerte, dice la Biblia que ese viento se llama Euroclidón, el solo nombre ya espanta. El viento empezó a golpear la nave y dice que ellos empezaron desesperadamente a buscar la manera de lograr conducirla, pero
no podían. Entonces resulta que ese viajecito desde Buenos Puertos hasta Fenicia, que era un viajecito corto, se complicó, no pudieron dar la curva que necesitaban y resulta que ese barco empieza a coger un rumbo distinto sin poderlo controlar. Estando en alta mar, el viento empieza a golpearlos tan fuerte y resulta que ya dice que por varios días no veían ni el sol ni las estrellas. O sea, había una nube tan impresionante y la lluvia y el viento golpeando y las olas amenazando el barco que por varios días no sabían dónde estaban, no tenían dirección, estaban en alta mar. Pero resulta que desesperadamente empezaron a soltar las cosas que tenían en el barco, a tirarlas al mar, con el fin de que la nave se aligerara un poco para que las olas no la anegaran. Pero eso no fue suficiente. Más adelante dice que ellos tuvieron que coger las sogas, los lazos con los que ayudaban a mover las velas, las tuvieron que tirar porque eran lazos muy, muy pesados. Las tiraron amarradas del barco y las tiraban hacia un lado para ver si eso lograba que las tablas no se desprendieran. Como eran sogas pesadas, que hicieran algo de fuerza para que las tablas con esas olas no se levantaran. Pero dice que eso no fue posible. Entonces ya después cortaron esas sogas, las tiraron al mar para aligerar más la carga y tampoco. Entonces mire, son 276 personas perdidas en alta mar, sin tener un rumbo, sin ver tierra, sin ver el sol, sin ver las estrellas, sin ver la luna y pensando qué va a pasar de nosotros. Entonces resulta que el que escribió la carta, que es Lucas, dice, mire, el Lucas se apersona de eso y dice, ¿sabe qué? Perdimos toda esperanza de vida. O sea que ellos se miraban y decían, de esta no salimos. Y Lucas, o sea, el evangelista Lucas dijo, no, nos morimos todos. Esto ya fue, mejor dicho, adiós mundo cruel, se acabó. Pero entonces, mire, pasa algo muy bonito. Y es que en una de esas noches, el apóstol Pablo se acuesta y viene un ángel del Señor a visitarlo. Le dice, mira Pablo, la situación en la que estás está bajo control, porque la decisión que tomaste de apelar la decisión de estar en la cárcel para que la atendiera el César no fue una decisión tuya, eso fue una decisión de Dios. ¿Pero quién la tomó? Pablo. O sea, la decisión estaba bajo el control de Dios. Le dijo, esa decisión de ir a Roma se va a cumplir porque Dios así lo quiere. Y le dice, pero ¿sabes qué? La nave se va a perder, o sea, la nave se va a hacer pedazos y la vamos a perder. Pero gracias a ti, mire lo que dice tan lindo, gracias a ti no se va a perder ninguna vida. O sea, como Dios diciéndole, por ti los voy a cuidar a todos esos rebeldes, porque los que habían ahí, aparte de los soldados y del dueño de la nave y el capitán del barco, eran puros bandidos. Donde ese barco se hubiera hundido, hubieran hecho fiesta allá en Israel. Se hundieron todos esos pillos, se acabó la pillería. No sé si nosotros en Colombia una vez vivimos un caso de un preso que fue muy famoso porque fue un hombre muy malo, mató muchísimos niños y los violaba y los enterraba. Y claro, muchos niños se desaparecieron sin saber quién era, sin saber qué le había pasado al niño. Entonces, claro, cuando al hombre lo logran capturar después de una investigación impresionante, que yo creo que eso rompió todos los antecedentes de investigaciones criminales en Colombia, luego de que logran desentramar quién es el culpable y lo capturan, entonces, claro, hubo como un respiro en la población, porque un hombre que ha matado más de 200 niños es un monstruo, ¿no? Entonces, claro, cuando el hombre lo capturan y lo llevan a la cárcel, mucha gente decía, no, ese hombre tiene que morir allá, ojalá alguien lo mate, decían otros, ojalá alguien lo mate en la cárcel. Y después de unos cuantos años del hombre ya estar cerca de cumplir la condena y quedar libre, resulta que el hombre le da cáncer en la cárcel y murió. Y yo recuerdo que mucha gente
lo disfrutó. O sea, como que se hizo justicia. O sea, como si hubiera un respiro, como que, ay, qué fresquito se siente. O sea, lo mismo hubiera pasado si dentro de esos hombres que iban con el apóstol Pablo, tantos presos, supongamos que eran 200 los presos y el resto era personal del barco, soldados y todo el cuento. Entonces, digamos, el que estaba allá en Israel y había sido víctima porque uno le mató al papá, el otro le robó una casa, si se hubieran enterado que ese barco estaba perdido en alta mar, ay, hubieran sentido un fresquito, no. Pero mire Dios tan bueno, o sea, por uno justo que había en el barco, Dios dijo, ¿sabes qué, Pablo? Por ti los voy a cuidar a todos, por ti ninguno va a morir. Pero entonces resulta que están en ese desespero tan impresionante y dice la Biblia que llevaban 14 días en esa situación de no saber nada. O sea, en alta mar esa tempestad no se calmaba. Entonces resulta que dice que en una mañana, después de esos 14 días, se despejó un poco y alcanzaron a ver como tierra por allá lejos. Pero entonces ellos tiraron unos lazos que tenían para hacer una medida, para medir cuánta profundidad había, para ver si era peligroso que la nave encallara o si se podían ya tirar para ir a tierra firme. Y estaban como a 36 metros. Después como a 22 y se asustaron porque como no tenían control de las velas, dijeron, este barco se va a hacer pedazos dentro de nada y el que no sabe nadar, vea. Entonces, claro, cuando vieron esa situación tan desesperante, los soldados dijeron al capitán, al centurión, vamos a matar a todos los presos para que ninguno se escape. Porque claro, no falta el que sabe nadar, se escapa y después a nosotros, como ellos se encargaban de un transporte de presos, ellos tenían que cumplir la misión. El preso que recibí, ese preso lo debo entregar. Pero resulta que cuando los iban a matar, el centurión, por amor a Pablo, o sea, Dios, mire Dios, cómo Dios va moviendo las cosas. Dijo, no los maten, pero esa decisión la tomó por Pablo, porque si decía mátelos, pues Pablo también caía ahí. Pero dijo, no los maten. Y cuando dijo no los maten, dijo, el que sabe nadar, tírese al mar y llegue hasta allá. Y el que no sabe nadar, coja un pedazo del barco, una tabla, lo que pueda, y arranquen porque nos tenemos que salvar. Y resulta que a la isla llegaron todos con vida. Todos. Entonces, claro, cuando ellos estaban en medio de la situación difícil, uno puede pensar, aquí se acabó todo. Y hay situaciones, o sea, nosotros hoy estamos viendo unas situaciones, digamos que normales, tenemos los problemas que tiene todo el mundo, pero hay personas que no tienen ese tipo de problemas. Hay personas que están en medio de lo que la Escritura decía, el Euroclidón, una situación tan difícil que los supera en su capacidad. Entonces, si nosotros hoy no estamos ahí, pero puede que mañana estemos allá en esa situación, ¿qué vamos a hacer? Entonces lo que la Escritura nos dice es, Dios tiene un plan y un propósito, y ese plan y ese propósito se va a cumplir. ¿Cuál es mi trabajo? Mi trabajo es confiar en Dios. Pero entonces, ¿qué es confiar en Dios? Cuando nosotros hablamos de fe, ¿qué es tener fe o qué es confiar en Dios? Como dice la Escritura. Porque mire, a veces a nosotros nos dicen, ¿tú crees que Dios puede hacer algo en esa situación? Sí, yo creo. Claro, yo también lo he dicho. Sí, yo creo. Pero si vamos al fondo de eso, a examinar allá a profundidad en el corazón, uno tiene que reconocer que muchas veces que uno ha dicho, sí, yo creo, eso es mentira. A profundidad, en medio de esa situación tan difícil, uno no cree, nos falta creer. Y yo me incluyo, nos falta, porque claro, la situación es tan difícil y todo el mundo alrededor dice, todo el mundo dice eso y la realidad también lo dice. O sea, es que el barco, habían unas olas tan grandes que ya se estaban metiendo en el barco y les tocó tirar toda la carga, tiraron todas las sogas. O sea, la realidad, ¿qué decía? La realidad decía, morimos todos. Y claro, cuando esa situación llega a nuestra vida, que la realidad nos dice, se acabó toda esperanza de vida, entonces ahí ¿qué hacemos? Y ahí es donde aparecen esas palabras del apóstol Pablo. Mire, el apóstol Pablo cuando pasó eso,
Él les va a comunicar a las personas que están en el barco y les dice: mire, resulta que Dios envió un ángel y me visitó anoche. O sea, están los 175 en silencio escuchando al apóstol Pablo, en medio de esas olas así. Y el apóstol Pablo les dijo: anoche me visitó un ángel del Señor y me dijo que claro, la nave se va a perder, pero, y mire, el apóstol Pablo le dice una frase que le dicen mucho las mamás a uno: se los dije. Si ustedes me hubieran escuchado, se los dije. Que eso también es una frase que se siente como un dulcecito cuando uno lo tiene que decir, ¿no? En mi casa, por ejemplo, mi esposa es la que casi siempre tiene el dulcecito de decir: te lo dije. Yo no, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que el apóstol Pablo les dice: se los dije, les dije que iba a haber pérdidas. ¿Se acuerdan cuando estábamos en Buenos Puertos y les dije que no nos fuéramos? Se los dije, esta nave se va a partir por la mitad. Yo me imagino que el dueño hacía como: ay, ¿cómo así? Pero el ángel me dijo que ninguno se va a morir. Entonces, ¿qué pasa? El apóstol Pablo, no fue que él dijo eso y de uno al otro día pasó que vieron la isla, ya no. Él dijo eso y pasaron días en esa oscuridad, que no veían nada, que la tormenta pasaron días y no pasaba lo que el ángel le dijo. O sea, hay momentos en los que Dios nos hace una promesa y nos dice que se va a cumplir su palabra, pero la realidad no cambia. O sea, eso no es inmediato, como que: no, tranquilo, que yo te voy a cuidar, yo te voy a guardar, y ya inmediatamente al otro día nos levantamos y ¡boom! Uy, ya todo cambió, Dios. No, hay momentos en los que Dios dice algo que va a acontecer y tardan muchos años en acontecer. Entonces, resulta que nosotros, ¿cómo hacemos ahí? ¿Cómo hago yo? Resulta que la Escritura dice que en ella están las promesas para nosotros. Porque yo puedo decir: Wilson, pero es que a mí no se me ha aparecido un ángel a decirme en esta situación que va a pasar tal cosa, y Dios tampoco me ha prometido que va a pasar tal cosa. Entonces, ¿yo cómo hago? Resulta que la Biblia es la palabra profética más segura. Y en la Biblia vi un artículo en internet que decía que habían 3.565 promesas para nosotros, pero resulta que había otro que decía que habían entre 3.000 y 8.000 promesas. No sé cuál tenga la verdad. Lo único que yo sé, y sin preocuparme por los números, es que nosotros en los momentos difíciles debemos aferrarnos de esas promesas, de que la Escritura dice que el Dios que nos llamó es fiel y Él lo hará. Yo me aferro a esa promesa. Cuando la Escritura, mire, hay teólogos que dicen que hay promesas que fueron para ese entonces o que fueron para ese hombre y que no es para nadie más. Y yo digo, si la Escritura lo tiene ahí para nosotros y lo ha preservado por más de 6.000 años para nosotros, ¿será que esa palabra no es para nosotros hoy? Esa palabra es para nosotros. ¿Qué pasa? Que yo tengo que aferrarme a la promesa para reclamarla en el momento difícil. Cuando el salmista estaba en situaciones difíciles, que él sentía que iba a caer, después de haber caído y haber hecho todo lo que hizo, el salmista decía: si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Él se aferraba a esa promesa: yo sé que Dios me va a ayudar, yo sé que Dios me va a levantar, yo sé que Dios no me va a dejar caer. Y entonces hay muchas promesas en la Escritura para nosotros, pero ¿qué pasa? Que si yo no tengo la promesa, pues no la puedo reclamar. Si yo estoy en medio de un momento difícil, pero yo no conozco la promesa que me puede ayudar a mí a salir a flote y aferrarme a ella y decirle: Señor, tu palabra dice que tú me guardarás. Tu palabra dice que si paso por el fuego, la llama no arderá en mí, así como pasó con esos 3 hombres que echaron al horno de fuego, ¿se acuerdan? Si ellos se aferran de esa palabra y dicen: tu palabra dice que si paso por el fuego, esa llama no me va a quemar. O si tu palabra dice que cuando vengan las aguas no me anegarán, yo me aferro a esa palabra. Tu palabra dice, si yo tengo la posibilidad de aferrarme a la promesa, entonces Dios lo hará. Pero si llega la dificultad, el momento que me supera, me voy a hundir y no tengo una palabra, una promesa para mí. Mire lo que
supongamos que hay la mitad, supongamos que hay 4.000 promesas. Hay promesas para repetir varias en cada día del año, promesas de las que yo me puedo aferrar. Y ¿saben qué? Una cosa, que la Escritura dice que el Dios que lo prometió, Primera de Tesalonicenses, el Dios que lo prometió, Él lo hará. El Dios que lo prometió, Él lo hará. Entonces, si yo me aferro a esa palabra y yo digo, Señor, tu palabra dice esto, tu palabra lo dice, eso se cumplirá. Claro, cuando el apóstol estaba con el ángel hablando, él hizo la convicción. Cuando habló con las personas, él se los dijo convencido. Pero empezaron a pasar los días en que no pasaba lo que la palabra del mensajero decía. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Hay que confiar. Pero entonces, ¿qué es confiar? Confiar no es solamente decirlo, sino que es un convencimiento profundo. Yo estoy seguro que así será. Pero la realidad dice lo contrario, no importa. Es que Dios me dijo. Y todo el mundo en el barco diciéndole a Pablo, ese mensajero que vino a darle mensaje a usted, eso no venía de parte de Dios. Que nos iba a salvar a todos y que vea, han pasado tantos días. Acuérdese que duraron en esa situación 14 días. Y la Escritura no especifica si el ángel vino en el día 1 de esos 14 días o si vino en el día 7. Supongamos que vino en la mitad. Y en los 7 días le dice eso, pero va pasando el día 8, el 9, el 10, el 11 y nada que pasa lo que el ángel dijo. No. ¿Cómo yo confío? Pues el apóstol decía, yo estoy seguro. O sea, un convencimiento profundo, y eso solamente lo da cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, nos aferramos del mensaje y de la promesa de Dios y la reclamamos para nuestra vida. Entonces, ya para concluir, recuerden que la decisión de continuar fue una decisión que ellos tomaron por cabezones. A veces nosotros también hacemos lo mismo. Dios nos dice, no hagas. Y nosotros decimos, no, ese viento es un suavecito, eso no va a pasar nada, yo voy, me siento, ellos mientras hacen lo suyo yo ahí los veo, pero yo no me voy a meter con eso. Claro, eso es lo que pensamos, pero ya cuando vamos a la fiesta y estamos ahí, ya se sale de control todo y ay Dios mío, yo creí que esto iba a ser un vientecito, al otro día tienen que ir a recogerlo por ahí en un andén. Entonces, claro, nosotros a veces tomamos decisiones porque vemos que no, eso no, la Biblia nos está diciendo, cuidado, pero nosotros decimos, no, eso no es tan grave. Si yo construyo mi casa sobre la arena, no, eso qué va a pasar. Claro, llega después la tempestad y ¡boom!, la derribó. Sí pasaba. Y eso pasa con nosotros. A veces Dios nos advierte y nos dice, hombre, no vas por allá, no tomes esa decisión, no hagas eso. Pero nosotros la tomamos y claro, pasa lo que pasa. Entonces, independientemente de la situación que vivamos, si no la estamos viviendo hoy, cuando nos llegue la situación, aferrémonos de las promesas de Dios. Nosotros debemos acordarnos que Él prometió que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Claro, la situación nos puede decir, usted está solo, usted nadie le ayuda, nadie se duele por usted, usted no le duele a nadie. A usted nadie le va a tender la mano, pero si yo me acuerdo de que Él prometió estar conmigo todos los días, ¿cuál es la promesa que yo tengo? Señor, tú estás conmigo. No importa que todo el mundo me haya dejado, no importa que todo el mundo me haya dado la espalda, aún no importa que la realidad diga que tú no estás, yo sé que tú estás. Y entonces, claro, yo reclamo esas promesas y esa promesa se cumple. Amén. Entonces, cuando estemos en una situación difícil de eso, acordémonos, confiemos en las promesas de Dios, porque el Dios que lo dijo, Dios lo hará. Colóquese en pie y respondamos a esta palabra en oración y digámosle a Dios, Señor, gracias por traer esta palabra en esta noche a nuestra vida. Señor, yo te doy gracias porque tú me enseñas que en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio de esas situaciones que humanamente no tienen solución, tú me enseñas que si yo me aferro a esa promesa, tú, Señor, lo cumplirás. Porque tu palabra dice que tú no eres hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Dios que lo dijo, ese Dios lo hará.
El Dios que lo dijo lo cumplirá. Tu palabra dice, fiel es el que os llamó y Él también lo hará. No importa que la realidad nos diga lo contrario, que la realidad diga que todos morirán, que la realidad diga que se acabó, que la realidad diga que eso es lo último que vamos a vivir. La última palabra siempre la tiene Dios. Solo basta que nosotros confiemos. Solo basta que nosotros le digamos, Señor, mi vida está delante de tu presencia. Yo confío en que tú lo harás. Yo confío de que tú, Señor, me sacarás de esta situación. Yo confío de que tú romperás la realidad. Dios es un Dios de milagros. Dios no se rige por las leyes de la naturaleza. Dios es un Dios que no se rige por las leyes del tiempo. Dios puede operar un milagro en medio de esa situación. Cuando los discípulos estaban en situación de que la barca se iba a hundir, Dios pronunció una palabra y el mar enmudeció. En el caso de Pablo no lo quiso hacer de esa manera. Sin embargo, Dios estaba al control de todo. Señor, ayúdanos a entender que en medio de la situación que nos supera, yo solamente debo confiar en ti. Dame la confianza suficiente. Tu palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír tu palabra, el oír por la palabra de Dios. Hoy tenemos, Señor, el acceso a tu palabra, a la cantidad de promesas que hay en la Escritura. Ayúdame a aferrarme a ella, Señor, para decir que así como tú lo hiciste con Abraham, que siendo de 100 años tú le diste un hijo, tú lo harás conmigo. Que así como tú lo hiciste con Noé, cuando nunca había llovido sobre la tierra, pero ese hombre construyó un arca, y ese hombre le creyó a Dios que iba a caer una lluvia tan fuerte que lo iba a inundar todo. Él creyó en ti. Se aferró a esa promesa y dijo, Señor, tú dijiste que va a llover. Yo nunca he visto llover, yo no sé qué es eso, pero yo te creo, yo creo que va a llover. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a creer, así como Daniel, que tú puedes cerrar la boca de un león. Ayúdanos a creer, Señor, así como Job, cuando todos lo daban por muerto, en medio de una enfermedad que lo superó, que no había médico que pudiera resolver su problema. Job confió, Él me levantará, aunque sea del polvo, decía Job. Aunque sea del polvo, tú me levantarás. Oh Padre eterno, ayúdanos a confiar en ti. Tu palabra dice que dentro de los dones hay un don especial, y es el don de la fe. Ayúdanos a tener esa fe como don, esa fe, Señor, que es capaz de mover una montaña, como dice tu palabra. Esa fe que nos permite confiar en ti, esa fe que nos permite ver más allá del problema, ver más allá de la tormenta, creer que después del tercer día te levantarás en gloria y actuarás. Después de la noche oscura, después de que todo el mundo creyó que se acabó, al tercer día, el día de gloria, se levantó de entre los muertos. Acuérdate de esas palabras. En medio de la prueba, en medio de la dificultad, espera en Dios que llegará ese tercer día. Tu promesa, Señor, se cumplirá. Tú, Señor, lo harás porque tú lo prometiste. Gracias, Señor, te damos.